Una noticia más antes que tuvo la Argentina fue el acuerdo con los acreedores, con los acreedores privados. Ese acuerdo se realiza, es un trabajo de muchos meses en el cual influyen distintas áreas del gobierno, distintas áreas no como dependencias jurisdiccionales, si se quiere, tal ministerio, aunque también, sino una mirada donde por un lado hay una negociación económica, pero por otro lado también hay una negociación diplomática. Yo diría que la gestión para llegar a ese acuerdo empieza en enero, cuando Alberto Fernández empieza una gira que arranca, ustedes se acordarán, por Israel y después recorre toda Europa. Es decir, eso fue un trabajo diplomático que daba un marco para que después, dentro de la negociación, Argentina no pareciera aislada. Y me parece que una posible mirada sobre todo el proceso de negociación que derivó en ese acuerdo, permite, o por lo menos permite mirar un poco más de cerca cómo está parada la Argentina en términos de relaciones con el mundo, cuáles son los países amigos, de qué manera operan esto, de qué manera esto influenció en el acuerdo de la deuda privada. Está para conversar con esto, tenemos nada menos que al canciller de la República Argentina, Felipe Solá, a quien saludamos, la verdad con cierta alegría de hablar con él después de muchísimo tiempo, de que tiene un cargo tan importante. Felipe, buen día, ¿cómo te va? Ernesto tenemos aquí de Radio con vos. Buen día, Ernesto, y buen día a todos. Muchas gracias por llamarme. A ver, nada, te quería preguntar, y después vemos cómo Gustavo, Jairo te hacen otras preguntas. Eso, ¿qué es lo que dice de las relaciones, de dónde se ubica Argentina en el mundo, o cómo fue pensado eso en función de la negociación que terminó la última semana? La gira del presidente Fernández, que comenzó en enero en Jerusalén, y siguió por Italia, Alemania, España y Francia. Salimos de Francia poco antes de comenzar el coronavirus, ¿no es cierto? El 7 de febrero volvimos. Tuvo para mí un doble impacto, porque por un lado los países europeos oyeron de boca del presidente de Argentina cuál era la situación económica real y la situación financiera, pero sobre todo oyeron qué había pasado financieramente en la Argentina, y muchos se declararon sorprendidos porque traían la versión de octubre o noviembre del año 18, que fue la reunión del G20 en Buenos Aires. Y no tenían después una versión más moderna de cómo estaba la Argentina en su producción, su economía en general, el consumo, etcétera. No habían, digamos, en el G20 se ocultó la debacle. La debacle financiera que comenzó para abril, mayo del 18, se ocultó después. Y Argentina apareció hablando de otros temas, cuando estaba ya con el Fondo Monetario encima y con una cantidad de problemas gravísimos por el endeudamiento. Los dos endeudamientos, el del fondo y el de la deuda. Entonces, muchos se manifestaron, Merkel, me acuerdo, la canciller, diciendo: yo no me llevé esa impresión de Argentina en el G20. Claro, en el G20, acordate que estaban todos encerrados en una parte de Puerto Madero y no vieron mucho contacto con Argentina, ¿no es cierto? No hablaron con mucha gente de Argentina, los presidentes, los ministros, hablaron solamente con el gobierno argentino. Y entonces eso sirvió para decir: no, la situación es gravísima y es esta. Y sobre todo el presidente le enfocó en el futuro acuerdo con el Fondo Monetario, más que en el acuerdo con los bonistas privados. Yo creo que fue muy útil la gira por esos países y que esas cosas se difunden después. Lo siguiente fue una acción paralela, digamos, llevada a cabo por el Ministerio de Economía, por Martín Guzmán y su equipo, y el presidente, que de vez en cuando necesitaba de complementos de parte de Cancillería, y dentro de Cancillería de la Embajada en Estados Unidos, por ejemplo, o de otros lugares. Pero siempre se mantuvo en reserva el tono y el estado de las conversaciones, una reserva que hacía que la información estuviera siempre en manos de Guzmán y del presidente. O sea que yo no llevé a ninguna parte de la negociación, simplemente de vez en cuando recibía una indicación o frente a alguna duda de alguna declaración hablaba con Guzmán antes para no perjudicar en nada lo que estaba haciendo. Esa fue
eso fue lo que transcurrió durante la pandemia, ¿no? Donde uno podía solamente aparecer en reuniones de teleconferencias o hablar por teléfono con cancilleres. Felipe, si vos ves estos 8 meses, uno trata de pensar las relaciones exteriores de la Argentina, y voy a ser un poco esquemático. Yo sé que esto que voy a decir admite matices, pero uno venía previo al 2015 en un proceso donde las relaciones con Estados Unidos eran conflictivas, las relaciones con Europa eran más bien lejanas, las giras de Cristina eran por países más bien del tercer mundo o de América Latina, las relaciones con Venezuela eran realmente muy buenas, y después se pasó a un periodo donde lo que pasó fue a la inversa. Es decir, las relaciones con Estados Unidos eran muy buenas, las relaciones con Europa eran más cercanas, las relaciones con América Latina eran más complicadas, sobre todo si se trataba de países en las cuales había, no sé, gobiernos populares, populistas, por lo que quieras, que no estuvieran alineados con Estados Unidos. Cuando uno ve estos 7 meses del gobierno del Frente de Todos, uno ve de repente una posición que no es condescendiente con Venezuela respecto de derechos humanos, pero tampoco con Estados Unidos respecto de cualquier tipo de invasión. Que por un lado recibe a Evo Morales en el país, pero por otro lado el presidente se abraza con un hombre de la derecha a nivel internacional como Netanyahu. Y entonces uno ve como una posición, no sé si se puede llamar intermedia, se le puede llamar ecléctica, ubicua. Entonces lo que te pregunto es cómo la definís vos, y en segundo lugar, si crees que hay lugar para terceras vías como la que está explorando la Argentina en estos meses. Sí, hay lugar para terceras vías, porque, digamos, Argentina necesita mostrar lo que le ha pasado, mostrar que está dispuesta a salir adelante, mostrar que no tiene un gobierno, digamos, que pueda ser acusado de un extremo polar como existe en el mundo, de estatista o lo que fuera, o colectivista o estatista o todos los citas que se quieran poner, populista en el mal sentido o en el peor sentido, o que no es un gobierno democrático y republicano en su forma de concebirse. Y por otro lado, Argentina tiene que mostrar también que tiene una identidad y dentro de esa identidad tiene dignidad. Los países fuertes, a los países fuertes les gusta mucho la sumisión del otro. Siempre ocurre, siempre que el poder es concentrado y enorme, la sumisión es una muestra más de ese poder que sigue siendo poder. Nosotros no creemos en la sumisión y no hemos tenido ninguna actitud de sumisión. Hemos dicho lo que pensábamos, a favor, en contra, lo que fuera, y hemos mantenido independencia. Pero esa independencia no quiere decir prejuicio, ni quiere decir ponerse en contra de a priori. Simplemente hemos usado las palabras adecuadas, creo yo, que fueron mejor explicadas en Ginebra, cuando nos tocó hablar en la Comisión de Derechos Humanos, al embajador en Ginebra, el nuevo embajador en Ginebra. En los organismos le tocó hablar sobre el tema de derechos humanos. Y después de escucharle al informe Bachelet, por ejemplo, y usó 5 minutos absolutamente lúcidos para eso. Entonces, la posición argentina es esa. Nosotros tenemos actitud de sumisión y seguimiento así ideológicos, y sin pensarlo con nadie, pero sí tenemos diálogo con todos, y sobre todo con el que quiere tener diálogo con nosotros más todavía, que fue el caso de Netanyahu. Estamos hablando con el canciller Felipe Solá. Gustavo Grave quiere hacer una pregunta. Dale, Gus. ¿Cómo le va, canciller? Buen día. Hola, Gustavo. Lo consulto por una polémica que hubo en las últimas semanas con respecto a la designación de embajadores argentinos en distintos países, y el punto clave era el nombramiento de Alicia Castro en Rusia. Se sabe que usted hizo algunas declaraciones sobre el tema Venezuela, que Alicia Castro salió a cuestionar esas declaraciones, y la semana pasada se mandaron pliegos de algunas personas designadas para embajadas,
embajadas, como el de Ricardo Alfonsín para España, el de Daniel Capitanich a Nicaragua, el de Hernán Patiño Meyer a Hungría, y se suponía que iba a estar también el de Alicia Castro, que había sido designada para la embajada de Rusia, y eso no ocurrió. ¿Eso tiene que ver con las declaraciones que hizo contra su posición cuando usted hizo declaraciones sobre el régimen de Maduro? No, rotundamente no. Alicia Castro es Alicia Castro y es una persona que dice lo que piensa y que además le da una importancia grande a eso, en el sentido de que tiene sus seguidores y es una posición en sí mismo. Y ella, por razones vinculadas a su edad y también a la situación del COVID en Rusia, a donde iba a ir, es el tercer país del mundo en contagio, Rusia, nos anticipó que no estaba para irse, estando así las cosas, y como se venía, después de mucho tiempo, yo venía pidiendo hace rato que salieran los acuerdos para los embajadores políticos, digamos, que se llaman embajadores artículo 5, ella pidió, y me parece que hizo muy bien, que no saliera su acuerdo. Me parece que fue una actitud seria. Y entonces ella salió de ella, que hizo una gran aclaración, hizo aclaraciones por todos lados sobre que la situación era esa. Incluso salió una aclaración del propio Senado también sobre ella. Entonces va a ir otro embajador a Rusia. Perdón, entonces, porque de golpe la conversación, como suele ocurrir cuando hablo del general Rodríguez, se pone medio fea. Sí. No, preguntaba si va a ir otro embajador a Rusia en lugar de Alicia Castro. Tengo que hablar con el presidente sobre eso porque Alicia Castro también dijo que ya estaba dispuesta a ir si sería la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos que poner por lo pronto un agregado de negocios, digamos, de gran capacidad en Rusia ya, porque se vuelven el embajador y algunos otros miembros de la embajada, entonces hay que fortalecer esa embajada allá. Jairo. Sí, ¿qué tal, Felipe Solá? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Hay una discusión que puede parecer medio de círculo rojo, pero me interesa qué es lo que decidió Argentina, que tiene que ver con la designación del presidente del mayor banco regional, que es el BID, donde Estados Unidos ha propuesto por primera vez a un norteamericano como Maurice Claver-Caron, y no sé si la Argentina ya confirma que o se va a oponer a eso, va a buscar aplazar la elección, sostiene la candidatura de Gustavo Vélez. ¿Cuál es esa decisión que se está analizando? Sostenemos la candidatura de Gustavo Vélez, estamos de acuerdo con otros países latinoamericanos de pedir un aplazo de la reunión, que es el 12 y 13 de septiembre, vinculado a la cuestión del coronavirus y a la imposibilidad de una negociación personal de los gobernadores, que son, así se llaman, los que eligen en el BID, que es absolutamente necesaria en forma previa. Si no puede salir el presidente del BID en una reunión virtual. Es demasiado importante para nosotros. El BID, desde que nació en el 59, se dijo estará en Washington, lo dijo el propio presidente Eisenhower, pero tendrá su presidente en su presidencia un latinoamericano, y ahora se rompe con esa tradición que para los países latinoamericanos es muy importante, por lo menos para algunos de nosotros. Y como no tenemos actitud de sumisión, sino que respetamos el futuro, y el BID es fundamental para el final de la pandemia, o como que querramos llamarle a esta etapa en Latinoamérica tan golpeada, y para la reconstrucción de nuestras economías es fundamental tener una visión latinoamericana en el BID, pues somos los más económicamente y los que más le va a costar salir. ¿Y Argentina, Argentina se sentiría más cómodo con un recambio en la Casa Blanca? Bueno, eso es, digamos, es lo único que no les voy a contestar esta mañana, porque por prudencia me parece que debo decir que el pueblo norteamericano decida. Yo creo que ojalá me conteste la que viene. Vos sabés que alguien me contó que en la única reunión que vos tuviste con Jair Bolsonaro utilizó una metáfora tremenda de las relaciones tremenda por lo que refleja de él y por lo que refleja de lo que él piensa de las relaciones entre Argentina y Brasil. Habría dicho delante tuyo que la Argentina y Brasil son un matrimonio donde Brasil claramente es el hombre. Lo dijo así textualmente, a mí me llegó esa versión y quería preguntártelo. No, él dijo, se habla de matrimonio, y riéndose dijo, pero en ese caso déjeme ser el hombre. Yo le dije, no está en discusión.
los dos nos reímos y chao, no, imagínate la diferencia con que me mire serio y me dijo que Brasil es el hombre. Claro, pero es como... Son dos cosas muy diferentes. O sea, no es algo que vos... No es algo que dijo en serio. No, empezó a hablar de matrimonio, en todo caso, hay que meter el hombre. Y yo dije, no, de ninguna manera. Y bueno, nos reímos los dos y seguimos. Incluso como chiste es como muy machista, ¿no? Sí. Sí, hubo algunos otros chistes machistas y había una mujer en la mesa, sí. Gustavo. Sí, quiero hacerle una última pregunta de mi parte, canciller. En las distintas conferencias de prensa que se fueron dando, o en los anuncios, que algunos no fueron conferencia, del presidente junto básicamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al gobernador de la ciudad de Buenos Aires, en las distintas, conferencias de prensa hubo algunas alusiones a países extranjeros que provocaron ciertos roces internacionales. Yo recuerdo Suecia, Chile, el País Vasco o el gobierno de Cataluña, Brasil últimamente, con una referencia que había hecho Kicillof también. ¿Qué situación está Argentina en relación con esos países después de estas controversias? ¿O hay algún tipo de consideración de la Cancillería para que en esas filminas no se intente otra vez poner foco en comparaciones que después generan roces con otros países? No, yo creo que Cancillería no debe intervenir en ese tipo de detalles, y además yo recuerdo la exposición en la que se mencionó a Chile, y el presidente citó varias curvas, entre las cuales una era Chile y había otros países. Y dijo, en Chile pasó tal cosa, en tal otro pasó tal otra, en tal otro pasó tal otra, y eso fue todo, y se tomó, digamos, con alta sensibilidad. Eso se sensibilizó, los países están sensibilizados, sobre todo los países que están muy atacados por el virus, y Chile en ese momento estaba más atacado que la Argentina, sigue siendo un poco más atacado, y eso sensibilizó al gobierno, pero el presidente lo único que dijo es cómo estaba cada uno, no hizo calificativos, es más, lo salió a hablar sobre Chile el día siguiente en la prensa. Y respecto de Suecia, pasó algo parecido. El presidente había estudiado algunos países y dijo, bueno, Suecia lo encaró de esta manera, Noruega de esta otra, creo que la comparó con Noruega, y hizo un análisis así. Bueno, los países hoy suponen que cómo encararon la cuestión es algo que toca muy de cerca a los políticos y pueden haber reaccionado. Nada que haya dicho el presidente no fue absolutamente objetivo, no puso carga de crítica, sino habló de métodos, y muy ligeramente habló de métodos, muy brevemente, de métodos generales de combate, ¿no? Felipe, cuando, ya sacándote del rol de canciller por un momento, y nada, vos sos un político con mucha experiencia, y ves un gobierno que asume en condiciones económicas muy tremendas para la Argentina, recibe otro golpe económico con el coronavirus, tiene que enfrentar una crisis financiera o una crisis sanitaria que al principio la maneja como muy bien, y ahora empieza a haber números que son realmente muy preocupantes y muy angustiantes. Entonces es evidente que de todo esto va a surgir una sociedad golpeada, cansada, empobrecida, etcétera. ¿Qué lectura política haces? ¿De qué desafíos o cómo ves al gobierno frente a una coyuntura que es tan difícil? ¿Qué destino le augurás? ¿Qué puedes decirnos de análisis político frente a esto? Hasta aquí diría que tenemos un gobierno que se encontró con algo que va a marcar al mundo por muchos años, un año que nunca olvidaremos en nuestras vidas, desde ya, y que lo cubre todo. La pandemia lo cubre todo y está detrás de casi todos los comportamientos gubernamentales y de las personas, de los ciudadanos. Diría también que es un gobierno que se preocupó muchísimo por la posibilidad de que hubiera muchos muertos en la Argentina, y está manteniendo una tasa de mortalidad muy baja si la comparas con otros países. Y esa comparación habría que hacerla explícita, ¿no es cierto? Porque si no, uno habla de algo que está. Tomen un mapa del coronavirus de alguna universidad, de la Johns Hopkins, por ejemplo, y se puede calcular, se puede ver la mortalidad en todos los países. Y diría también que
al retrasar retrasar con la medida de cuarentena muy larga, es decir, retrasar el pico, al mismo tiempo también profundizamos el cansancio de la gente, pero no había elección, esa era la alternativa, o retrasamos el pico o tenemos una enorme cantidad de muertos. Y bueno, se evitó ese colapso inmediato que tuvieron Inglaterra, Italia, China al principio, y que otros países están teniendo. Yo diría también de Francia y España en menor medida, ¿no es cierto? Ahora, al evitar eso tiene costos. ¿Cuáles son los costos? El alargamiento de la situación de cuarentena. Ahora, el problema no es la cuarentena solamente, el problema es la pandemia. El problema es la pandemia. Yo entiendo eso como evaluación de lo que pasó en estos 4 meses, pero respecto de lo que... Eso de aquí hasta aquí, digo yo. De aquí claro, para adelante... Respecto a lo que ve del futuro, si vos tuvieras que decir, bueno, los desafíos que tiene un gobierno en el futuro en un país tan golpeado, ¿qué puede decir o qué percibís de eso? Creo que la comprensión de la política que ha tenido el presidente en los argentinos es mayoritaria, se comprende la situación. Incluso hay gente que sale y dice, usted sale, sí, tengo que salir y salgo. ¿Y usted está de acuerdo con la política del presidente? Sí, las dos cosas a la vez. Es decir, no puede cumplirla, pero está de acuerdo con que el presidente pretenda que sea así. Me parece lógico que sea así, que se pida eso, que se siga con parcialmente con la cuarentena y que al mismo tiempo él tenga que salir. Se dan esas circunstancias. Lo que importa ahora es cuál es la fuerza de Argentina para salir, no solo de la pandemia, para salir de abajo, bien de abajo del problema económico. Nosotros estamos encarando eso. Dentro de un rato tengo gabinete de comercio exterior con varios ministros y el jefe de gabinete, si ustedes no me atrasan demasiado. Y la verdad es que, y después se va a ver 4 gabinetes más, y empezamos a trabajar en eso. Yo ya venía trabajando en el tema de comercio exterior con toda la fuerza posible, y ahora, canciller, perdóneme. Estoy seguro que vamos a tener resultados sorprendentes. Sí. Por ejemplo, las exportaciones. Canciller, perdóneme, yo no lo quiero atrasar mucho, pero justo usted tocó un tema que a mí me interesa preguntarle, que es el comercio exterior. ¿Cuál es la posición finalmente sobre la instalación de granjas industriales de cerdo de China en la Argentina? Porque hay todo un movimiento que dice que eso va a traer más deforestación, más agrotóxicos, más soja, más riesgo de pandemia, justamente en la Argentina. ¿Cómo está ese tema? Primero, nosotros no hemos firmado ni siquiera un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Agricultura chino, sino que encontramos, cuando llegamos, que había un preacuerdo entre los Ministerios de Agricultura de Argentina y de China sobre el tema de producción de cerdos. Segundo, el Ministerio de Agricultura definió el tamaño que tenían que tener las unidades y hizo un cronograma de 4 años para el caso en que el acuerdo de entendimiento, que sería empresas mixtas chinas privadas con empresas mixtas, empresas argentinas, ¿no?, privadas. Ahí se firmó un entendimiento entre la Asociación de Argentina de Productores de Cerdos y su par. Pero estamos en veremos porque China quiere que firmemos en todo caso un entendimiento en noviembre en Shanghái, y nosotros no estamos seguros de si podremos viajar en noviembre a Shanghái. Entonces hemos pedido que se firme virtualmente. Tercero, los cerdos consumen maíz básicamente, consumen un 10 o un 15% de soja, todo el resto es maíz. Por lo tanto no va a haber primero, nosotros produjimos 50 millones de toneladas de maíz este año, que ganó a la soja que 49 y pico por primera vez en muchos años, y el consumo del régimen entre 4 años de la producción de cerdo sería 3.070.000 toneladas. Para que tengan una idea, no hay ninguna base rico, no hay necesidad de volcar ningún árbol, absolutamente, sino de usar el mar. Ay, se cortó. Qué pena, porque tiene una pregunta que para mí era central, que era, él tiene un cerdo de mascota,
La chancha Claro. pelota se llama. Y era la pregunta que venía ahí. Estamos hablando con el canciller Felipe Solá ya sobre el final de la nota. Vemos si lo podemos recuperar para... Me da hacer miedo la igual última esa pregunta, ¿eh? Me da miedo esa pregunta. Yo creo que en algún momento la respuesta va a ser tremenda. ¿Qué va a Sí, ser? jamón del Ya medio. se la morfó. No le pregunte, No. por favor, no le pregunte. No, porque él quería la chancha pelota. Estaba muy Sí. orgulloso. Todos quieren a sus mascotas hasta que pica el bagre, el resto. No,